Hey, buenos días, ¿cómo estás? Feliz martes, espero que hayas descansado y bienvenido a Desayuno con Biblia. Bueno, pues tengo por aquí mi cafecito, me lo acabo de hacer, está calentito y por supuesto mi Biblia abierta. Así que deseo que tú también puedas estar desayunando, esa es la intención es desayunar con la Biblia. ¿Qué es desayuno con Biblia? Bueno, no sé desde dónde nos estés viendo. Si eres de la iglesia local, pues ya nos conocemos. Pero si nos estás viendo desde otro lugar, sea desde otra ciudad de España o inclusive si estás fuera del país, pues sería muy grato el poder conocerte y pues nos encantaría que pusieras un comentario, lo que te ha parecido o lo que te ha resultado más importante del texto, cualquier cosa, pero nos gustaría interactuar contigo. Así que, bueno, pues deseo que estés bien, deseo, como he dicho, que hayas descansado y deseo que tengas mucho ánimo para comenzar el día con la palabra del Señor. Así que, ¿qué tal si abres por el Evangelio de Marcos y mientras vas a por tu Biblia, y ojo, mientras vas a por tu Biblia y un lápiz o un bolígrafo y una libreta destinada para el Evangelio de Marcos, lo que vamos a estar haciendo durante todas estas lecturas del Evangelio, sería muy interesante que pudieras estar escribiendo, anotando todo lo que el Señor te va hablando con la lectura y los comentarios que podemos hacer desde aquí. Deseamos que puedas estar anotando todas aquellas cosas que redescubres o que te llaman la atención del Señor Jesús. No es estudio bíblico, no vamos a ir haciendo un estudio profundo exegético de cada versículo del texto, no, sino que la intención que tenemos es redescubrir nuevamente el gozo de poder leer, agarrar, para aquellos que no lo tengan, agarrar el hábito de la lectura del Evangelio. Dicho esto, pues vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a comenzar y hoy toca el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo completo. Lo vamos a hacer no necesariamente tan rápido ni tan lento, sino voy a intentar darle la entonación para que podamos comprender mucho más la belleza del texto que Marcos quiso transmitir con lo que escribió. ¿Qué tal? Vamos a comenzar, vamos a por ello. Pues, capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una gran abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad y tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Versículo 13.
Después volvió a salir Jesús al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes que no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Nunca lo habéis leído? Es como la pregunta que les hizo. Y también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Sin duda, un texto con demasiada información, pero que Marcos quiso transmitir algo muy, muy especial y directo para nosotros, para sus oyentes, sus lectores. Sin duda alguna, si puedes recordar lo que Marcos estuvo hablando en el capítulo anterior, Marcos está, con su estilo tan rápido de escritura, Marcos está intentando focalizar cosas puntuales del Señor. En el capítulo anterior, una de las cosas que Marcos quiso enfatizar fue la autoridad de Jesús. La autoridad, cómo predicaba, cómo enseñaba, incluso cómo los demonios se sometían a su autoridad, y cómo Jesús también tiene autoridad para y por la enfermedad, sobre la enfermedad. Nos dejó claro cómo Jesús tiene autoridad, como Dios, hombre, Dios tiene autoridad. Pero ahora, en este capítulo 2, Marcos quiere dejarnos claro otro aspecto de Jesús que le sucedió en su vida ministerial. Y lo he titulado: Jesús y el legalismo religioso. Es muy potente esto. Mira cómo comienza el capítulo 2. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días. Marcos no enfatiza cuántos días. Jesús estaba por Galilea, estaba por algunos pueblos de Galilea, y dice el texto que después de algunos días de nuevo Jesús entra en Capernaum y dice: y se oyó que estaba en casa. Ahora, no podemos confundirnos, porque el texto no está diciendo que Jesús tenía una casa en Capernaum, no. Lo que el texto está diciendo, lo que Marcos está diciendo, es que Jesús entró en casa. Ahora, ¿de quién era la casa? No podemos presuponer que era de Jesús, no se nos dice. Lo que sí se nos dice, y es lo más plausible, es como dice el capítulo 1, versículo 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan.
Este episodio ya lo vimos la semana pasada. Lo más probable es que lo que Marcos nos está resaltando es que Jesús con sus discípulos, después de que hacían esas expediciones misioneras predicando el evangelio por los alrededores, después de días que se pasaban ministerialmente activos, venían para descansar a casa, o sea, al refugio, al sitio nuclear desde donde hacían el ministerio. Y esto es muy probable que fuera la casa de Pedro, la casa de Simón. Dice que había tanta gente que escuchó que Jesús había llegado, que se juntaron todos en la casa, y el asunto es que Jesús predicaba la palabra. Entonces dice que vinieron a él 5 hombres. Un paralítico que estaba tumbado en su camilla y 4 hombres que llevaban cada uno de una esquina. 4 hombres llevaban al paralítico porque se habían enterado que Jesús había llegado, que estaba en tal casa y necesitaban que Jesús sanara al paralítico. No se nos dice si el paralítico era familiar de ellos, o un amigo, o un padre, un hermano. Lo que sí se nos dice es que estos 4 hombres llevaban con mucha fe al paralítico para que tuvieran encuentro con Jesús, pero se hallaron de que no había sitio para ellos y ponte en la situación. Nos enteramos de que Jesús viene, es nuestra oportunidad para que sane a nuestro amigo, a nuestro padre, a nuestro familiar, quien sea. Queremos encontrarnos con Jesús porque hemos oído de su fama, hemos visto con nuestros sentido todo lo que Jesús ha hecho, siendo Dios. Este será el Mesías, está haciendo unas señales increíbles. Él sana a la gente. Vamos a llevar a nuestro familiar, pero no hay sitio para nosotros. Y se encuentran estas personas que no hay sitio para ellos, entonces deciden, no, si hemos llegado hasta aquí, tenemos que hacer lo imposible para que Jesús tenga un encuentro con el paralítico. Y lo que hacen es que se suben al techo, descubren el techo y bajan al paralítico por el techo. Eso es algo increíble. Pero claro, yo estaba pensando y digo, bueno, qué difícil es que se suban encima de mi techo y lo descubran, ni en el tuyo. Porque nuestros techos, nuestras construcciones son muy distintas a las construcciones que tenía Jesús, había en los tiempos de Jesús. Las construcciones en los tiempos de Jesús, las casas eran pequeñitas, hechas de adobe, y el techo era una mezcla entre madera, juncos, ramas y barro. Todo eso mezclado hacía una pasta sólida como el adobe, pero pasta que era muy fácil escarbarla y hacer un agujero para descender al paralítico, tal como sucedió en este episodio que Marcos nos relata. Y la historia es esta. Jesús estaba predicando, como se nos dice el texto, y de golpe a Marcos no le interesa contar con detalles cómo abrieron el techo. Lo que Marcos nos dice es: Jesús estaba predicando y unos levantaron el techo, hicieron un agujero y descendió el paralítico. Y Marcos nos enfoca en lo que Jesús vio o a lo que a Jesús hizo alusión. Jesús vio la fe de ellos. Una fe que se mueve, una fe que actúa, una fe que dice, bueno, intentamos venir pero no podemos pasar, pues no hay forma, nos vamos por donde hemos venido. No, esa no es la fe que asombra a Jesús, esa no es la fe que Marcos enfoca en este episodio. La fe que mueve a Jesús, la fe que asombra a Jesús, la fe que Marcos quiso enfocar es una fe que aún el techo lo abro, pero tú bajas. Pero el paralítico baja. Y en cuanto que tú bajes, Jesús te va a sanar porque Él tiene el poder para hacerlo. Esa es la fe. Esa es la fe. Eso es lo que está enfocando. Eso es lo que está enfocando Marcos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú estás en tu casa y alguien te descubre, te rompe el techo? Esto fue lo que hicieron estas personas. Ellos dijeron, mira, no nos importa, ya le arreglaremos el techo, pero esta es nuestra oportunidad. Jesús está aquí, y si Jesús está aquí, es lo único que nos importa. Sabemos que Él puede. Luego ya solucionaremos cómo arreglamos ese techo. Eso es lo de menos. Pero nosotros, me da a mí la impresión, miramos más las cosas externas y nuestra fe ya no es tan potente.
somos más lógicos. Somos demasiado estructurados, demasiado lógicos. No, yo hubiera dicho, por ejemplo, pero seguramente tú igual, pero bueno, voy a ponerme yo. Yo hubiera dicho, no, ¿cómo voy a romper el techo? No es mi casa, y si me regañan, y si me dicen, y estoy viendo nada más que problemas a mi alrededor, y me enfoco en eso. Por lo tanto, no hubiera actuado. Estas personas, y Jesús los alaba, estas personas tienen una fe que mueve el brazo de Dios. Marcos, de todas formas, lo podemos ver. Marcos, en el versículo 5, dice que Jesús notó la fe de estas personas que hicieron tanto esfuerzo para traer al paralítico a que tuviera un encuentro con Jesús. Y Jesús no es indiferente a la fe de estas personas. De hecho, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús reconoce, y quiero leerlo textual para que no me salte ninguna palabra de lo que escribí. Jesús reconoce y aprueba, y esto seguramente lo podrías anotar, que para mí es una píldora, un tesoro. Jesús reconoce y aprueba cuando la persona insiste por la convicción que tiene. Jesús reconoce y aprueba a la persona cuando ésta insiste por la fe que tiene. La fe de la persona, la fe de tal persona mueve la mano de Dios. ¿Qué te parece? La fe es lo que mueve la mano de Dios. Dios busca personas con fe, busca personas que confíen plenamente en Dios, en Él. Y te puedo dar algunos ejemplos de esto. Seguramente los conoces. Bueno, estos hombres que con el paralítico, pero ¿qué tal si recuerdas la mujer sirofenicia? Cómo esta mujer encontró a Jesús y hasta que Jesús no sanó a su hija, no se dio por vencida. Hasta tal punto que dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿O qué tal el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro. A él no le importó, no. Jesús se está pasando, es mi oportunidad y lo voy a llamar. No me importa el resto, no me importa la situación, no me importa si quedo mal. Jesús está pasando y tengo que ir. Y Jesús se detiene y reconoce la fe. La fe de la persona mueve la mano de Dios. En todos estos ejemplos, Jesús fue movido para salvación, para sanar. La pregunta que yo me hacía es, ¿y nosotros hoy? ¿Cómo es nuestra confianza cuando estamos en alguna situación complicada? No sé cuál sea tu situación, no sé dónde te encuentres, en qué momento de la vida estés, no sé si estás pasando por una situación de enfermedad o una situación económica donde no ves salida. Seguramente estás atravesando una situación económica. No sé quién seas, hasta dónde haya podido llegar este vídeo, pero estamos atravesando una situación de COVID donde los negocios se están decayendo, la economía se están fluctuando. No sé si tu situación, tu problema, tu momento sea una crisis económica u otro problema al cual no le ves salida, o tal vez estás atravesando un momento de tristeza en tu vida. ¿Cómo está tu fe? Debemos ir a ese Jesús, buscarle, no quedarnos fuera porque hay mucha gente y ya no puedo entrar, sino hacer todo lo posible. Romper el techo. Me gusta esta metáfora. Rompamos el techo de nuestra circunstancia para encontrarnos con ese Jesús y tener esa fe que mueve la mano de Dios. Eso es lo que Dios busca. Siempre vamos a tener impedimentos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener barreras que digan a nuestra fe, no, esto no es lógico, esto no va a ser. Saltemos esas barreras, confiemos en que Jesús puede, porque si Jesús está aquí, Jesús puede. Eso fue lo que pensaron estas personas. Y luego, saltando de los versículos 13 al 28, Marcos nos muestra un incidente que era reiterativo en la vida del ministerio del Señor, y es Jesús y los fariseos
y el legalismo de los fariseos. Jesús ve a Leví, lo podemos ver en el versículo 14, y le dice a Leví: sígueme. A ver, Jesús, Leví es un publicano, es un recaudador de impuestos. Y para aquellos que no lo sepan, un recaudador de impuestos era a una persona muy odiada por el resto de judíos. ¿Por qué? Porque un recaudador de impuestos era un judío que trabajaba para el sistema romano en la recolección de impuestos. Pero ahí no está el punto. Si ya los impuestos que Roma imponía a Israel eran grandes, el recaudador de impuestos cobraba un plus adicional, o sea, robaba y se los quedaba a él. O sea, el recaudador de impuestos, Leví, era un corrupto. Un corrupto. Y por eso nadie lo quería en su país. Y Jesús lo llama para su ministerio. Jesús, ¿no sabes lo que estás haciendo? Es un recaudador de impuestos. Pero no solo eso, sino que se va a comer a casa de Leví. Y dice que en la mesa alrededor de Jesús y de los discípulos había más pecadores. Y los escribas, los fariseos, versículo 16, viéndole comer con los pecadores, con los publicanos, le dicen a sus discípulos, no se atrevieron a decírselo a Jesús, y le dice a sus discípulos, quizá a lo mejor porque los escribas, los fariseos que estuvieran ahí no estaban sentados a la mesa, sino que estaban en esa situación, en esa escena, porque era permitido estar en la escena sin participar en aquel tiempo. Algún día ya podremos hablar un poquito más de esto para entender el contexto social del tiempo. Pero los fariseos estaban ahí. Estaban espiando, estaban viendo, a ver qué agarramos para criticar a este Jesús. Y en efecto agarraron esto. Y le dicen a sus discípulos, pero mira, vuestro maestro, ¿ustedes no saben que un rabí no puede mezclarse con esta gente? Y Jesús los escucha. Versículo 17. Y los para en seco. Bueno, si ustedes se creen tan justos, si ustedes se creen tan sanos, no tengan problema. Yo no he venido a llamar a justos ni a sanos, sino a los enfermos. En otra ocasión, como vemos en el texto, los fariseos lo denuncian otra vez y dicen, oye, ¿cómo tus discípulos no ayunan? Mientras los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan muchas veces. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Eso va en contra de nuestras tradiciones. Y cualquier rabí que se precie no puede ir en contra de la tradición. Y luego en otra ocasión, del versículo 23, le critican porque, oye, ¿cómo tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en sábado? El punto en esto es que Marcos intenta mostrarnos cómo Jesús es atacado por aquellos teólogos del tiempo, los intérpretes de la ley. Una ley que ellos intentaban seguir a rajatabla, de una forma precisa. Pero paradójicamente, estos grandes teólogos no se daban cuenta que estaban ante el dador de la ley y pretendían darle lecciones al dador de la ley. Así de pretencioso es el legalismo. Pero te quiero hacer una definición porque tal vez a lo mejor no digas, bueno, ¿qué es el legalismo? Yo alguna vez he escuchado eso, pero realmente no puedo definirlo. Bueno, déjame definírtelo. ¿Qué te parece esta definición? El legalismo es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes. Te lo voy a repetir. El legalismo es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes. Los fariseos y los escribas se creían que ellos habían ganado el favor de Dios porque ellos cumplían estrictamente, observaban estrictamente la ley. Pero lo paradójico, de nuevo, es que estaban ante el Creador, estaban ante el dador de la ley,
y pretendían saber más que Jesús. Y esto es lo que hace el legalismo, que coloca en una posición de superioridad a la persona que se cree justa en detrimento de la injusta. Los legalistas, los fariseos, los escribas, lo que nos está diciendo Marcos es que ellos se veían a sí mismos en una posición de superioridad respecto a Jesús. Pretendían saber más que Jesús y por eso lo prejuzgaban. Lo que Marcos nos quiere mostrar es que la gracia choca directamente contra el legalismo religioso. No sé cómo seas, pero creo que es un buen momento de reflexionar acerca de lo que el Evangelio nos dice y lo que Jesús hace y vive en este momento contra aquellos legalistas. Todos tenemos alguna parte legalista en nosotros. Siempre nos creemos de alguna forma mejores que otros en esto o en aquello. Y siempre, o en muchas ocasiones, mejor quiero corregir esta palabra, no siempre, pero en muchas ocasiones quizá pretendemos dar lecciones viéndome como superior a otra persona. Esto es lo que hace el legalista. La persona que tiene legalismo se ve superior a otra. Por tanto, no puede amar a la otra persona, sino que ella se ve por encima. Pablo nos dice que ninguno se crea mayor o mejor que otro, sino que estimemos al hermano como superiores a nosotros mismos. Que estimemos a la otra persona como superior a mí mismo. Entonces, si yo te estimo a ti como superior a mí y tú me estimas a mí como superior a ti, habrá un engranaje perfecto. Eso se llama gracia. Eso es gracia. Jesús dice ante la acusación de los fariseos, de los legalistas, Jesús les dice, versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Por tanto, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo que parece que Jesús les está diciendo aquí es, miren, ustedes no pueden entender mi mensaje, no pueden entender lo que hago porque ustedes están demasiado entregados a su tradición personal. Tanto es así que no están reconociendo que ante ustedes está el mismo Dios. Ojalá no nos pase, hermanos. Y esto es a lo que nos llama la atención Marcos, que reconozcamos en todo momento la voz de nuestro Salvador, la voz de nuestro Señor, y no seamos ese punto de anclaje a lo de ayer, sin darnos cuenta de que quizá la voz del Señor está aquí y me está diciendo algo, y me encuentre luchando contra la voz del Señor. No sé. El Espíritu Santo use estas palabras para poder hablarnos a cada uno de nosotros. Pero a veces me he encontrado luchando contra Dios porque yo creo que esto es lo que se tiene que hacer y Dios me dice, no lo estás entendiendo, ese es tu legalismo. A veces me he encontrado criticando a otra persona y porque yo me creo más justa que ella y Dios dice, no lo estás entendiendo. Otras veces me han hecho daño, otras veces te han hecho daño con el legalismo. O incluso tú mismo eres demasiado legalista contigo mismo, que no estás reconociendo la voz de gracia del Señor, que ya te ha perdonado ese pecado. Vez tras vez puede que caigas en lo mismo y tu voz legalista, tu yo legalista te diga, ves, no tienes remedio, no eres conforme Dios quiere. Y te hundes tú mismo.
tantas cosas que nuestro legalismo puede hacer. Pero tenemos que experimentar esa voz de gracia del Señor que dice: hey, todo está bien. Si yo te he perdonado, todo está bien. No sé, querido, querida, ¿qué te parecen estos puntos, estos señalamientos en el Evangelio? Por eso digo que cada uno de nosotros tenemos que agarrar ese bolígrafo, esa libreta y ponernos a escribir las cosas que el Espíritu Santo nos vaya enseñando en el texto. Quizá, si hacemos un salto de tiempo y llevamos el texto un poquito más lejos, me vas a permitir, pero es probable que en nuestros días, en nuestras iglesias, en nuestro sistema teológico, cada uno en su denominación, los pentecostales con los anglicanos, que si los católicos, que si los asambleas de hermanos, que si los bautistas, etc., cada uno en su denominación, en su propia teología, es posible que muchas veces, si el mismo Señor un día entrara por las puertas de nuestras iglesias, tendríamos que estar preguntándonos si no nos chocaría la enseñanza novedosa del Señor. Si no estamos en odres los cuales no son capaces de contener el vino nuevo que el Señor trae. Esta palabra es para nosotros, esta palabra es para que nos hagamos un examen y podamos corregir aquello que debamos corregir, que pueda corregir, como Raúl, aquello que deba corregir, y que el Señor me dice: corrígelo, porque eso es legalismo. El Señor choca directamente contra el legalismo. La gracia de Dios choca directamente contra el legalismo religioso. Así que muy bien, querida, hermano, hermana, amigo, amiga, que el Señor nos ayude a entender qué es lo que debemos quitar, qué es lo que debemos colocar en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que quitar de nosotros y qué es lo que tenemos que colocar en nosotros proveniente de Él. Que estas lecturas te sean para motivarte más al hábito de leer el Evangelio y que podamos entender y redescubrir la belleza de nuestro Señor. Que pases buena semana. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes y que el Señor te bendiga en todo lo que hagas, que tengas un feliz día. Y si quieres, te lo recuerdo, puedes dejar algún comentario, porque siempre nos da ánimo conocer de hermanos y hermanas. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.